También se decidió invertir 300 millones de euros, hubiera costado, según los técnicos, menos de 10 millones, las alternativas, en un famoso hospital Zendal, en que seguramente muchos de los aquí presentes nos hemos vacunado, Sí, allí. Y que es un magnífico hangar para aviones. Yo ahora que como tienen la pretensión, ojalá les pase como en Valencia, y se la denieguen de hacer una carrera de Fórmula 1 por la zona, yo ya les sugiero a Ferrari y compañía que lo utilicen como los boxes de las carreras de Fórmula 1, porque no valen para nada más que para eso. No son un hospital, no tiene quirófanos, las ambulancias no pueden entrar. Si alguno o alguna, bueno, pues por las razones que fuese, se sentía mal después del pinchazo, pues había una cama hospitalaria simple con una mesilla y vi que había un vaso de agua. Eso era todo lo que había y tendrían que sacarla porque, repito, las ambulancias no podían entrar. Pues bueno, esto se valora por sí solo, no hace falta profundizar demasiado. Se inició una comisión de investigación oficial en la Asamblea de Madrid y cuando iban a empezar a comparecer los sanitarios y los familiares de las víctimas, súbitamente, pues algún genio, porque los hay de estos de la política, decidió disolver la asamblea y convocar elecciones en las cuales pues esta señora sacó la mayoría absoluta. Bueno, pues hagamos un ejercicio de reflexión de qué ha pasado y qué hemos hecho mal para que esto se haya producido. La cuestión, vamos, es tan escandalosa que ella misma lo ha rematado con una frase que la inhabilita no para ser política, sino para ser persona. Cuando dice, al fin y al cabo, hubieran muerto de la misma manera. Hombre, pues la historia de la humanidad ha estado, fue famoso Nerón, Hitler, Franco, pero esta señora se ha puesto a su mismo nivel con esa expresión. Al fin y al cabo iban a morir igual. Y esto lo dijo cuando precisamente estaba en marcha esta comisión, porque tardamos un tiempo en redactar el informe por muchas razones. Primero porque había que hacerlo con profundidad y segundo porque no todos podíamos dedicarnos íntegramente a redactarlo. Y cuando escuchamos los testimonios, hay algunos verdaderamente desgarradores, pues nos dimos cuenta de que la decisión de no derivación, bueno, esto nos habíamos dado cuenta antes, de no derivación era tan aberrante y tan despreciable desde el punto de vista del respeto por la dignidad humana, que al principio la propia comunidad lo comprendió y trató de salvar los muebles diciendo, no, era un borrador recomendación. Bueno, bastaba con que fuese un borrador recomendación, porque claro, un borrador recomendación que llega a un director o una directora de una residencia y que sabe que procede de la Consejería de Sanidad o de Asuntos Sociales, pues de alguna manera la pone en guardia. Pero claro, gracias a que ahora, de alguna manera, aunque no sea un modelo excelente, pero empieza a funcionar el portal de transparencia y tuvieron que reconocer
que había documentos auténticos firmados con firma digital, que son los que manejamos y todo el mundo conoce. Nos ocultaron, no sabíamos en ese momento, ha salido después, que la Policía Municipal había hecho miles de actas, no de levantamientos de cadáveres, sino de visitas a las residencias. Cuando ya se comprueba que los protocolos son de verdad, yo diría, no sé si el pavor o la inseguridad, no quiero calificar ni mucho menos desmerecer, y habría que ponerse en su lugar, que hubo un caso que casi, bueno, es increíble, sería digno de una película, porque la UME, la Unidad Militar de Emergencia, prestó un gran servicio porque ante la imposibilidad de entrar en las residencias, porque estaba prohibido rigurosamente entrar, pues ellos disponían de medios adecuados y la narración de las actuaciones de la UME son verdaderamente espeluznantes. Algunos encontraban muertas a personas en una habitación que ni siquiera los empleados sabían que estaba allí. Otros aparecían en el suelo. Pero ¿cuál sería el pavor que tenían algunos que entre los testimonios que tenemos, y menos mal que el jefe del operativo de la UME era una persona razonable y sensata y no se le subió a la cabeza el militarismo, no hubo una actuación verdaderamente grotesca. Es que una directora que le negó la entrada a la UME. Entonces, como la UME tenía un trabajo intensísimo y ese día tenía programadas 10 o 12 visitas, pues el jefe, no sé qué categoría tenía, dijo, bueno, vamos a dejarlo porque tenemos mucho trabajo por delante. Pero claro, les podía haber costado casi hasta un consejo de guerra. Pero bueno, esto sucedió. Pero no porque la directora tuviese ninguna intención perversa, sino porque realmente tenía un miedo a que, a lo mejor por estas razones, pues se quebrantase la orden drástica de que no entrase nadie en las residencias a partir de un determinado momento. También se mantuvo durante un cierto tiempo la comunicación externa directa a través de los teléfonos móviles, pero llegó un momento en que se suprimieron estas comunicaciones y era imposible prácticamente tener conocimiento de la evolución de esas personas. Por otro lado, se decía, hombre, si va una ambulancia, pues se dio orden también a las ambulancias, las empresas de ambulancias, que además saben que dependen de ellos, las tuvieron muy en cuenta, que ni se les ocurriera recibir y poner en marcha una ambulancia para ir a una residencia de las que estaban cerradas y con órdenes de no derivación. Es más, también tuvimos el testimonio de una persona, un conductor de ambulancia, que no sé por qué, o porque tuviera amistad personal o por lo que fuese, decidió ir a la residencia. Le preguntaron a qué iba, por la persona a la que iba, y le prohibieron la entrada y lo devolvieron y lo echaron. Y tuvo que volverse. Y así, pues, la situación se fue agravando de una manera verdaderamente patética. Había posibilidades, por lo menos, entre algunas personas, de que, dotando de medios como los que tenía la UME
a los familiares cuando hubiese ya unos síntomas reveladores de una situación terminal, pudiesen acceder y por lo menos coger la mano a su familiar en el momento de su muerte. Pero esto tampoco fue posible ni se facilitó esta posibilidad. No quiero cargar las cintas, pero aquello debió ser lo más parecido al infierno de Dante, ¿no? Según nos contaron, incluso con lágrimas, no solamente familiares, sino enfermeras o personal de las residencias. ¿Y cuáles fueron los famosos protocolos que negó que existían la Comunidad de Madrid? Pues en la página 71 del informe están. Protocolo del 18 de marzo. Criterios de derivación hospitalaria ante una infección respiratoria. Se procederá a derivar al hospital a los pacientes que cumplan los siguientes criterios. Que el paciente es independiente para la marcha o índice de Barnett, esto me lo explicaron, de más de 60. En definitiva y en términos más vulgares, que fuese una persona que tuviese la autocapacidad de afeitarse si era hombre, de lavarse, una movilidad para él. Si estaba en una silla de ruedas, sanísimo, sin ningún problema, pero por razones de una enfermedad, por ejemplo, degenerativa, neurológica, etcétera, pues había que asistirlo, pues no se le podía derivar según este protocolo. Yo siempre, como cuando me han llamado ya de muchos sitios para hablar de esto, imagínense ustedes, todos conocerán a Stephen King, el físico, no se le podía derivar según este protocolo, porque no tenía capacidad de ayudarse. Ahora, un futbolista que está haciendo una campaña magnífica, un Zue, tampoco podría haber sido derivado. Un Zue tampoco podría haber sido derivado. Entonces, ¿quién utilizó esos criterios? Pues esto se lo va a llevar a la tumba o el secreto, salvo que se vuelva a recobrar la psicofonía y se pueda recoger, porque me hubiera gustado tener las grabaciones, porque claro, esto se plasma en el papel después de, no sé, unas horas, un día o 2 días de deliberación. Esto no surge así espontáneamente. Esto, y además habría personas a favor, personas en contra, criterios de muy diversa naturaleza. Pero era una aberración porque se seleccionaba no por criterios tradicionales de lo que los expertos llaman el triaje, que es las posibilidades inmediatas de muerte. Se prohibía derivar a personas que tenían una perspectiva vital larga, pero no se podían derivar y además con el riesgo evidente de que se contagiasen con COVID, porque entre otras cosas el personal sanitario entraba y salía, como es lógico, y también murió personal sanitario de COVID, ¿no? Entonces, esto, ¿a quién se le ocurrió semejante derivación? Y otro eran la capacidad neurológica, la capacidad cognitiva. Oiga, mire, hay personas con Alzheimer con una capacidad cognitiva disminuida, pero que gozan de una salud que no sé por qué no se les podría derivar
con este criterio, pues tampoco se les podía derivar con este criterio. Estos serían los dos grandes grupos de personas que, de una manera aberrante, según escuchamos y según los científicos, no se podían derivar. Entonces, alguien de los que participaron en la elaboración de estos 4 protocolos, el siguiente es de 20 de marzo, el siguiente de 24 de marzo y el último de 25 de marzo. A alguien se le ocurrió crear algo que después parece ser que fue una creación, digamos, en holograma, porque se llaman los geriatras de las residencias. Y era el geriatra el encargado de evaluar, pero siempre ciñéndose, por supuesto, a este protocolo. Nos consta que el número de geriatras era absolutamente insuficiente y que no en todos los casos la decisión la pudo tomar el geriatra, entre otras cosas porque no fue por ahí, porque no había geriatras para todas las residencias. Y entonces viene lo verdaderamente impactante y yo diría repugnante. Miren ustedes, todo esto que se puede leer en los protocolos y que yo les he sintetizado en este aspecto, olvídese usted de esta prohibición si la persona que está incluida en el grupo de no derivación tiene un seguro privado y puede irse a un hospital privado. Por cierto, los hospitales privados ofrecieron más de 1000 camas, pero no crean ustedes que por un afán de beneficencia. Se autorizaba esta derivación del seguro privado porque la comunidad no quería hacer frente, prefería invertir 300 millones en el Zendal que hacer frente a algo que era perfectamente asumible. Buscando, esto no viene en el informe, lo he conseguido yo por otras vías, una noche en hospital privado, en una habitación que no necesitase UBI, es decir, que tuviese lo que es normal, que todos hemos visto en las habitaciones, el sistema de oxígeno, o sea, que no fuese una persona que necesitase una asistente respiratorio intenso, sino que con una inyección de oxígeno podría perfectamente, 800 euros. Y si la persona tenía que ser internada en la UCI o en la UBI, que ya necesitaba tratamiento, 2.400 euros. Por cierto, que claro, no se podía calcular, hacer un cálculo, diciendo, mire usted, este señor va a estar 10 días en la UBI, no. Había personas que estaban 10 días, personas que estaban 20, y personas que a lo mejor al cuarto o al quinto día pues respondían y se recuperaban. Con lo cual, si hacemos una proyección, según los técnicos, esto le hubiera costado alrededor de unos 10 millones de euros y se hubieran salvado miles de vidas. Y nadie le ha reprochado. Tampoco nos centremos mucho en esta señora, porque esto es el producto de decisiones colegiadas y de intereses derivados, sobre todo, de estas empresas, que no sé por qué a los de la construcción les ha dado por ampliar ahora el negocio a las residencias. Pero, en definitiva, la decisión fue mercantilista, simplemente financiera, y no se tomaron en cuenta otras consideraciones. Si se hubieran derivado sin restricciones
conforme a las pautas médicas generales o incluso con los informes de los geriatras, se hubieran salvado cerca de 4.000 personas. Y este no es un dato, dice, no, es que esto es de la comisión, como quieren cargar las tintas, etcétera, etcétera. No, no, este es un dato que obtiene un científico como Fernando Lamata, porque la propia Comunidad de Madrid, al querer presumir de los hospitales Milagros y de lo que había pasado con los que estaban internados, nos facilita la cifra de que el 65% de las personas derivadas a los hospitales salvaron la vida. Pues señores, de primero de EGB, proyecten ustedes, con alguna corrección al alza o a la baja, sobre los 7.291, de esos 7.291, 4.000 se podían haber salvado, según los porcentajes que facilita la propia Comunidad de Madrid. Todo esto se ha llevado a los tribunales. Yo no es por corporativismo, pero ciertamente llevar por la vía penal global por el delito de omisión del deber de socorro, pues no entraría dentro de lo que hoy contempla, que en el futuro podría contemplarlo, pero de lo que contempla en este momento nuestro Código Penal, y no podemos forzarlo, porque el delito de omisión del socorro es al que se encuentra personalmente a una persona en condiciones de peligro y omite cualquier cuidado, incluso, bueno, el caso más definitorio es el de la muerte de un ciclista, vamos, o sea, que atropella a una persona y la deja abandonada. Y esto, claro, tenía sus dificultades para encajar dentro de la definición del Código Penal vigente en materia de omisión del deber de socorro. Había otra posibilidad, otro inconveniente, perdón, es la relación de causalidad directa entre la decisión de la directora A o de la enfermera B y el desencadenante de la muerte, con todas esas posibilidades alternativas a las que me he referido. Existía una posibilidad que a mí me parece muy clara, pero que desgraciadamente se ha perdido. Porque la Constitución española, y tenemos abundante jurisprudencia, establece el principio de responsabilidad civil de la Administración por el funcionamiento deficiente de los servicios públicos. Y este es un caso paradigmático. Mire usted, si yo hubiera sido el abogado de alguna de esas personas, hubiera ido por esta vía. Pero ¿qué pasa? Que es que la regulación que desarrolla el principio constitucional da el plazo de 1 año para poder ejercitar esta acción. Y lamentablemente el año ya había pasado, con lo cual nos encontrábamos también ante una imposibilidad. Para terminar, creo que ayer o hoy mismo, ya no recuerdo, conocemos la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Supremo rechazando una querella de Sumar que está fundada en el informe de... Es curioso, dos cosas. Una que seguramente les parecerá banal, pero no lo es. Resulta que la presidenta presidente de la Comunidad de Madrid es la única de las 17 autonomías que tiene fuero en la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Todas las demás las juzgan, en el caso de que les acuse, los tribunales superiores de justicia
de cada una de las autonomías. Pero esto ha llegado a la sala del señor Marchena y, bueno, pues se ha rechazado, como era previsible, no hacía falta ser un adivino, pues desconozco la resolución. Tendría que leérmela para ver qué razones se dan y prometo que me la voy a leer con interés. Y también, para terminar, la situación, según los expertos, sigue igual o peor de antes de la pandemia. Esto los políticos, de alguna manera, tienen que responsabilizarse. Es un problema, por supuesto, de inversión. Y la única forma en un Estado moderno de abastecer la capacidad de financiación son los impuestos. Entonces, claro, aquí ya entramos en un tema que da lugar a debates encendidos, ya no solamente por razón del tema de solidaridad, que está en la Constitución, que cada uno debe contribuir al sostenimiento de las cargas públicas según su capacidad económica, y nos encontramos con que esta señora pues quita el impuesto sobre el patrimonio y deja las herencias reducidas en muchas partes a unas cifras simbólicas. Luego, o viene alguien a hacer el milagro de los panes y los peces, o esto no puede funcionar ni se puede consentir. Aquí hay un fallo, quizá, que en su momento no se contempló, en el momento de redactar la Constitución, pero esto es un tema de esto que llaman pomposamente algunos políticos de un pacto de Estado. Y como tal pacto de Estado, el sistema tributario no puede consentir que las autonomías puedan rechazar o reducir para atraer, por supuesto, a personas y a industrias. Por lo que se me viene ahora a la memoria el zafarrancho casi personal que hubo entre Leguina y Bono. ¿Por qué? Bono era presidente de Castilla-La Mancha y Leguina presidente de Madrid. Y hay un pueblo que todos conocemos que es Azuqueca de Henares. Entonces se trataba de ver quién atraía a más industrias y hubo una puja para casi regalar los metros cuadrados y encima invitarles a Cordero o a lo que fuese a los que llevasen allí los negocios. Esto no puede consentirse en un Estado moderno. Tiene que haber esa solidaridad y, por tanto, además que para un partido de izquierdas que no se moleste, que es que ese señor que se va a sentir agraviado porque le suban el impuesto sobre la renta de más de 2 millones o así, nunca iba a votar a la izquierda, O sea que no, por tanto, por muy agraviado que se sienta, no creo que sea un voto que se pierda, que también es otro de los cálculos perversos que se hacen muchas veces para tomar decisiones. Y para el futuro, pues vayamos a modelos parecidos en las residencias. Lo ideal sería los nórdicos. Vayamos a modelos, como he dicho antes, alternativos de asistencia personal y, sobre todo, que se tenga conciencia de que el principio de dignidad es un principio que abarca a todos los ciudadanos y que no se puede discriminar por razón de la edad. No solamente en esto, sino también en lo que es el objetivo
de la mayor parte de los asistentes, que es el tema de las pensiones, que eso me llevaría por otros derroteros. Con esto termino y muchas gracias por su atención.